Jerusalén respiraba como una ciudad que ocultaba un secreto demasiado pesado para ser pronunciado. Sus calles estaban cubiertas por el polvo de miles de pasos, por las huellas de peregrinos que buscaban a Dios con los labios mientras sus corazones se perdían entre las piedras del orgullo. El viento descendía desde las colinas llevando consigo el aroma del incienso del templo, mezclado con el olor áspero de los mercados, del sudor humano, de los animales destinados al sacrificio y de una esperanza que parecía desvanecerse antes de alcanzar el cielo. Era una ciudad santa. Pero también era una ciudad llena de máscaras. Cada amanecer, los sacerdotes vestían túnicas impecables. Cada oración era pronunciada con precisión. Cada ritual era ejecutado como si el cielo pudiera medirse con la exactitud de las manos humanas. Todo parecía perfecto. Todo parecía limpio. Y, sin embargo, había un silencio que nadie quería escuchar. Porque existen lugares donde la religión florece mientras el alma muere lentamente. El pueblo observaba aquellas figuras sagradas con reverencia. Caminaban erguidos. Conocían cada palabra de la ley. Podían citar a Moisés sin vacilar. Sus labios estaban llenos de escritura. Pero Dios nunca ha juzgado solamente los labios. Siempre ha pesado el corazón. Mientras tanto, lejos de los patios del templo, otra Jerusalén despertaba. Una Jerusalén escondida. Invisible. Olvidada. Las callejuelas oscuras conocían nombres que jamás serían pronunciados en las sinagogas. Mujeres rechazadas caminaban antes del amanecer intentando no cruzar miradas con quienes las despreciaban. Algunas cargaban el peso de decisiones desesperadas. Otras habían sido empujadas hacia una vida que jamás eligieron. Muchas ya ni siquiera recordaban cómo era sentirse dignas. Nadie las llamaba hijas de Abraham. Nadie las esperaba en las fiestas religiosas. Nadie imaginaba que Dios pudiera mirarlas con compasión. Porque la religión humana suele construir listas de personas aceptables. Pero el reino de Dios jamás ha seguido las listas de los hombres. En medio de aquel escenario apareció un hombre cuya sola presencia alteraba el equilibrio del mundo. No llevaba armaduras. No ocupaba un trono. No era miembro del Sanedrín. No pertenecía a las familias sacerdotales. Sin embargo, cuando hablaba, el tiempo parecía detenerse. Las palabras salían de su boca con una autoridad imposible de explicar. No era la autoridad del poder político. Tampoco la del conocimiento acumulado. Era algo mucho más antiguo. Era la voz del Creador atravesando el polvo de los siglos. Y aquella voz comenzó a hacer algo insoportable. Empezó a romper las certezas de los hombres religiosos. Los líderes discutían con él buscando atraparlo en una contradicción. Esperaban derrotarlo utilizando la misma ley que afirmaban defender. Creían que bastaba una pregunta complicada para exponerlo delante del pueblo. Pero cada intento terminaba igual. Ellos quedaban desnudos. No físicamente, espiritualmente. Porque ninguna túnica puede cubrir un corazón endurecido. Entonces ocurrió una escena que aún hoy sigue incomodando a quienes prefieren un Dios predecible. Jesús los miró. No con odio. No con desprecio. Los miró con la tristeza de quien contempla un árbol gigantesco completamente seco por dentro. Y pronunció unas palabras capaces de atravesar 20 siglos sin perder un solo gramo de fuerza. Las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Silencio. No fue una simple frase. Fue un terremoto. Las piedras del templo seguían en pie, pero el edificio invisible construido sobre el orgullo comenzaba a resquebrajarse. Aquellas palabras eran un escándalo imposible. ¿Cómo podía alguien afirmar semejante cosa? ¿Cómo podían las mujeres consideradas impuras caminar delante de quienes habían dedicado toda una vida al estudio de las Escrituras? Era absurdo. Era ofensivo. Era casi blasfemo para los oídos religiosos. Pero precisamente allí comienza el misterio. Porque Jesús nunca buscó escandalizar por placer. Cada una de sus declaraciones era un bisturí. No hería para destruir. Hería para revelar. La enfermedad siempre había estado allí. Solo que ahora quedaba expuesta. Desde el principio de la historia, la humanidad había confundido dos palabras que parecen iguales, pero pertenecen a universos distintos. Pureza y apariencia. La apariencia puede vestirse con lino. La pureza solo puede nacer cuando el alma se rompe delante de Dios. Los religiosos conocían perfectamente cómo lavar las manos. Pero habían olvidado cómo llorar por dentro. Las prostitutas conocían demasiado bien el barro de la culpa. Pero precisamente por eso podían reconocer el valor infinito del perdón. Y aquí aparece una pregunta que atraviesa el corazón de cualquiera que escuche esta historia. ¿Qué resulta más peligroso para un ser humano? ¿Vivir cubierto de pecado, o vivir convencido de no necesitar misericordia? La mayoría respondería sin pensarlo. El pecado. Sin embargo, Jesús parecía señalar hacia otro enemigo mucho más profundo. El orgullo espiritual. Porque el pecado visible puede conducir al arrepentimiento.
Pero el orgullo religioso convierte al arrepentimiento en algo innecesario. Y un corazón que jamás siente necesidad de ser perdonado comienza lentamente a convertirse en piedra. No sucede de un día para otro. Es un proceso silencioso, casi imperceptible, como la arena del desierto cubriendo una estatua abandonada. Cada acto de autosuficiencia añade una nueva capa. Cada juicio hacia otro ser humano endurece un poco más el alma. Cada oración pronunciada solo para ser admirado apaga una pequeña chispa de vida. Hasta que un día la persona continúa hablando de Dios, pero ha dejado de escuchar su voz. Quizá por eso las palabras de Jesús siguen resultando tan incómodas. Porque obligan a mirar en una dirección que nadie desea contemplar. No preguntan qué errores has cometido. Preguntan si todavía eres capaz de reconocer que los necesitas perdonar. No preguntan cuántos pecados pueden verse desde fuera. Preguntan cuánta oscuridad permanece escondida detrás de una imagen impecable. Y mientras Jerusalén continuaba respirando bajo el mismo cielo, mientras el incienso seguía elevándose desde el templo y las oraciones continuaban repitiéndose como todos los días, una verdad eterna comenzaba a abrirse paso entre el polvo de la historia. No era el escándalo de las prostitutas. Era el escándalo de los corazones que, creyéndose demasiado limpios, habían dejado de buscar la luz. Porque existe una prisión más oscura que el pecado. La prisión de creer que uno ya no necesita ser salvado. Lo más aterrador no era que aquellos hombres hubieran olvidado ciertas verdades. Lo verdaderamente aterrador era que estaban convencidos de poseerlas todas. La ilusión de la pureza siempre comienza de la misma manera. El ser humano deja de mirarse a sí mismo y empieza a medir el alma de los demás. Y cuando eso ocurre, el corazón se transforma lentamente en un tribunal. Jerusalén estaba llena de jueces. No llevaban martillos de madera. Llevaban miradas. Una mirada podía condenar más rápido que una sentencia. Bastaba cruzarse con una mujer marcada por el escándalo para que el veredicto cayera sobre ella como una piedra invisible. Nadie preguntaba por sus heridas. Nadie quería conocer su historia. El pasado de los marginados era utilizado como prueba eterna de que no merecían acercarse a Dios. Pero el problema no era solo la dureza con los demás. El problema era la ceguera con ellos mismos. Los líderes religiosos caminaban convencidos de ser guardianes de la luz. Habían dedicado años al estudio de la ley. Ayunaban, oraban, enseñaban, separaban cuidadosamente lo puro de lo impuro, lo permitido de lo prohibido, lo santo de lo común. Y, sin embargo, algo esencial se había perdido en el camino. Habían aprendido a analizar la voluntad de Dios sin dejar que Dios analizara sus corazones. ¡Qué extraña tragedia! Un hombre puede conocer las Escrituras y desconocerse a sí mismo. Puede explicar los mandamientos y no reconocer el orgullo escondido detrás de su propia obediencia. Puede hablar del cielo mientras su alma se enfría lentamente. Jesús veía aquello con una claridad insoportable. Donde otros contemplaban hombres santos, él veía sepulcros decorados con flores. Hermosos por fuera, silenciosos por dentro, llenos de apariencia, pero vacíos de vida. El ego religioso tiene una característica peligrosa: se alimenta de cosas buenas. No se presenta como maldad evidente. Se disfraza de virtud. Se esconde detrás de la disciplina, del conocimiento, de la reputación espiritual. Susurra al oído: eres diferente. Eres mejor. Dios debe estar complacido contigo. Y poco a poco el alma deja de necesitar gracia. Ese es el momento crítico. Porque el reino de Dios no puede entrar en un corazón que ya se considera completo. Imagínalo. Un vaso lleno no puede recibir agua nueva. Un hombre convencido de su propia justicia no puede recibir misericordia. Las prostitutas sabían que estaban rotas. Los religiosos creían estar enteros. Y entre ambos estados existe un abismo. La noche cae más rápido sobre quien piensa que ya vive en pleno día. Tal vez por eso Jesús se acercaba constantemente a personas que la sociedad evitaba. No porque ignorara sus pecados. Los veía perfectamente. Pero también veía algo que muchos hombres religiosos habían perdido: la capacidad de sentir hambre de perdón. El orgullo espiritual es un hambre extinguida. El alma deja de buscar. Deja de preguntar, deja de temblar, y un corazón que ya no tiembla delante de Dios comienza a endurecerse como piedra bajo el sol del desierto. La piedra no llora, la piedra no escucha, la piedra no cambia. Por eso las palabras de Jesús eran tan incómodas. No atacaban simplemente ciertas conductas externas, atacaban la raíz invisible que puede crecer incluso dentro de la religión. Una raíz que convierte la obediencia en exhibición y la fe en un espejo donde uno solo admira su propia imagen. ¡Qué ironía! Los hombres que más hablaban de pureza podían ser incapaces de amar. Y sin amor, la religión se convierte en un edificio frío donde Dios ya no habita. Piensa en el templo. Mármol, oro, incienso, cánticos.
Todo parecía grandioso. Pero el cielo no se impresiona fácilmente con la arquitectura humana. Dios no habita primero en los edificios. Habita en los corazones quebrantados. Y eso era precisamente lo que faltaba. Quebranto. Los líderes religiosos defendían la santidad, pero habían olvidado la humildad. Y la santidad sin humildad se transforma en una corona peligrosa. Hace que el hombre mire hacia abajo a los demás y deje de mirar hacia arriba a Dios. Entonces ocurre algo extraño. El pecador visible parece más lejos del reino que el orgulloso invisible. Pero Jesús invierte el escenario. Porque el pecador puede caer de rodillas. El orgulloso rara vez lo hace. Uno conoce su miseria. El otro la esconde detrás de una túnica impecable. Y quizá el cielo teme más a la segunda oscuridad que a la primera. Hay pecados que manchan las manos. Y hay pecados que endurecen el corazón. Los primeros pueden llevar lágrimas. Los segundos suelen producir superioridad. Y la superioridad espiritual es una de las sombras más difíciles de reconocer, porque quien la padece suele sentirse precisamente más cerca de Dios. Mientras tanto, en las calles ocultas de Jerusalén, mujeres despreciadas escuchaban a Jesús con una mezcla de asombro y miedo. Nadie les había hablado así. Nadie les había dicho que el perdón podía ser más grande que su pasado. Nadie les había mostrado un rostro de Dios que no estuviera lleno de condena inmediata. Por primera vez en mucho tiempo, algunas comenzaron a creer que todavía eran vistas por el cielo. Y esa pequeña chispa de esperanza era más poderosa que todos los discursos del orgullo. Porque Dios puede reconstruir una vida destrozada. Pero el corazón que se cree perfecto rara vez permite que Dios toque sus grietas. El fuego de la verdad divina no solo revela el pecado visible. También ilumina los rincones donde el ego se arrodilla ante sí mismo y se llama virtud. Y mientras Jerusalén continuaba llena de oraciones, sacrificios y apariencias impecables, una pregunta silenciosa comenzaba a recorrer las sombras del templo como un viento frío entre las piedras antiguas. ¿Quién está realmente más cerca de Dios? ¿El que sabe mucho sobre él? No fueron los palacios los que cambiaron la historia. No fueron los altares cubiertos de oro. No fueron las voces más respetadas de Jerusalén. Fue el llanto silencioso de quienes ya no tenían nada que defender. Existe una belleza que el mundo jamás ha comprendido. No es la belleza del prestigio. No es la belleza de una reputación intacta. Es la belleza de un corazón roto que todavía se atreve a mirar hacia el cielo. Porque hay una diferencia inmensa entre un alma quebrada y un alma endurecida. La primera puede parecer destruida. La segunda parece invencible. Pero solo una de ellas puede ser restaurada. Cuando Jesús caminaba por las calles de Judea, no veía únicamente los rostros de las personas. Veía las guerras invisibles que cada uno libraba en el silencio de la noche. Veía a hombres sonriendo mientras el orgullo devoraba lentamente su interior. Veía a mujeres escondiendo lágrimas que nadie conocería jamás. El mundo clasificaba a las personas según sus pecados. Jesús las contemplaba según la disposición de su corazón. Qué diferente es la mirada del cielo. Donde los hombres ven suciedad, Dios puede estar viendo el comienzo de una transformación. Donde los hombres solo encuentran fracaso, Dios descubre un terreno fértil para sembrar gracia. Porque el arrepentimiento nunca nace de la perfección. Nace del reconocimiento. Nace cuando el alma deja de justificar su oscuridad y finalmente se atreve a llamarla por su verdadero nombre. Las prostitutas que seguían a Jesús no eran heroínas. No eran ejemplos de una vida impecable. No eran mujeres sin errores. Precisamente por eso comprendían algo que muchos sabios ignoraban. Sabían lo que significaba sentirse indignas. Habían conocido el rechazo. Habían sentido el peso insoportable de las miradas que condenan sin escuchar. Cada amanecer era un recordatorio de que la sociedad había decidido quiénes eran. Y cuando una persona escucha la misma condena durante años, termina creyendo que esa condena define su identidad. Ese es el veneno más profundo del pecado. No solo hiere. También convence al ser humano de que jamás podrá ser diferente. Pero entonces apareció Jesús. Y ocurrió algo extraordinario. Él nunca comenzó hablando del pasado de aquellas mujeres. Comenzó hablándoles del Padre. Mientras otros señalaban sus cicatrices, él veía la imagen de Dios escondida debajo de todas ellas. Es imposible permanecer igual cuando alguien te mira con una esperanza que tú mismo habías perdido. Por eso tantas vidas cambiaban al encontrarse con él. No era solamente un milagro. Era una restauración de identidad. El pecado les había dicho, no vales nada. La religión había repetido, no tienes lugar entre nosotros. Pero Jesús susurraba una verdad mucho más antigua que todas las acusaciones. Todavía puedes volver. Qué palabra tan sencilla. Volver. No convertirse en otra persona. No borrar mágicamente el pasado. Volver al lugar del que el alma nunca debió alejarse. Quizá por eso el arrepentimiento bíblico no consiste únicamente en sentir culpa.
La culpa puede inmovilizar. El verdadero arrepentimiento mueve los pies. Hace que el corazón cambie de dirección. Es el momento en que el ser humano deja de huir de Dios y comienza a correr hacia Él. Aunque todavía tenga las manos vacías. Aunque todavía lleve polvo en el rostro. Aunque aún tiemble de vergüenza. Porque Dios nunca pidió perfección para comenzar una relación. Pidió verdad. Y la verdad siempre empieza cuando desaparecen las máscaras. Los líderes religiosos protegían cuidadosamente sus máscaras. Las prostitutas ya no tenían ninguna. Lo habían perdido casi todo. Y, paradójicamente, precisamente por eso estaban mucho más cerca de descubrir aquello que no puede comprarse. La misericordia. Existe una fragancia invisible que atraviesa toda la Escritura. No es el perfume del incienso. No es el aroma de los sacrificios. Es el perfume del arrepentimiento sincero. Solo Dios puede percibir completamente esa fragancia. Los hombres observan las manos. Dios escucha el temblor del corazón. Cada lágrima derramada en secreto posee un lenguaje que el cielo entiende perfectamente. Cada suspiro pronunciado entre la culpa y la esperanza asciende como una oración que ningún sacerdote puede fabricar. Por eso Jesús dijo una vez que había más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos justos que creen no necesitar arrepentimiento. No porque el pecado sea celebrado, sino porque una vida perdida acaba de regresar a casa. Y quizá ahí se encuentra uno de los mayores misterios del Evangelio. El reino de Dios no pertenece a quienes aparentan no haber caído. Pertenece a quienes, después de caer, permiten que Dios los levante. Porque las cicatrices entregadas a Dios dejan de ser símbolos de vergüenza. Se convierten en testimonios de gracia. Mientras Jerusalén continuaba debatiendo quién era digno de entrar al templo, el verdadero templo caminaba entre las calles abrazando a quienes todos habían olvidado. Y cada abrazo derribaba una mentira antigua. La mentira de que el pasado tiene la última palabra. No. El pasado explica muchas cosas, pero no decide el destino eterno de un corazón dispuesto a volver. Porque allí donde la culpa encuentra humildad, la misericordia siempre encuentra un camino. Y quizá el escándalo más grande no era que las prostitutas pudieran entrar primero en el reino. El verdadero escándalo era descubrir que Dios nunca había dejado de buscarlas, incluso cuando todos los demás habían dejado de verlas. Los hombres siempre han imaginado el reino de Dios como una escalera. Una inmensa escalera que asciende hacia el cielo. En los primeros peldaños colocaron a los poderosos, después a los sabios, más arriba a los sacerdotes, todavía más alto a los maestros de la ley, y, casi perdiéndose entre las nubes, a quienes parecían haber construido una vida moralmente impecable. En cambio, reservaron el último escalón para los quebrados, para los impuros, para los olvidados, para quienes cargaban un nombre que nadie pronunciaba sin desprecio. Pero un día apareció Jesús, y con una sola frase derribó aquella escalera. Porque el reino de Dios nunca funcionó como los hombres imaginaban. En el reino no asciende quien más presume de su altura. Asciende quien ha aprendido a arrodillarse. Esa es la paradoja que escandaliza a todas las generaciones. Las leyes del cielo no siguen la lógica de la tierra. Mientras el mundo recompensa la apariencia, Dios contempla la profundidad. Mientras los hombres construyen tronos, Dios busca corazones. Mientras la humanidad lucha por ocupar el primer lugar, el reino comienza precisamente donde termina el orgullo. Quizá por eso Jesús repetía una idea que parecía imposible de aceptar. Los últimos serán primeros. No era un simple consuelo para los pobres. Era una declaración sobre la naturaleza misma de Dios. Porque el Creador jamás ha competido por impresionar a los orgullosos. Siempre ha descendido hasta donde nadie más quería mirar. Descendió hasta un establo. Descendió hasta pescadores ignorados. Descendió hasta leprosos. Hasta ciegos. Hasta publicanos. Hasta prostitutas. Hasta una cruz. Todo el Evangelio es la historia de un Dios que desciende. Y precisamente por eso quienes reconocen su necesidad descubren el camino para subir. Qué extraño parece. Pero así obra el cielo. El agua siempre corre hacia los lugares más bajos. Jamás permanece sobre las montañas. De la misma manera, la gracia desciende hacia los corazones humildes. No porque Dios ame menos a los orgullosos, sino porque el orgullo construye diques que impiden recibir aquello que el cielo derrama constantemente. La gracia nunca dejó de caer. Fueron algunos corazones los que dejaron de abrirse. Piensa por un momento en aquella escena. Frente a Jesús había dos tipos de personas. Unos estaban convencidos de que ya conocían perfectamente a Dios. Otros comenzaban a descubrir que nunca lo habían conocido realmente. Los primeros discutían. Los segundos lloraban. Los primeros defendían su reputación. Los segundos buscaban misericordia. Los primeros tenían respuestas. Los segundos apenas tenían esperanza. Y, sin embargo,
Jesús caminó hacia los segundos, no porque ignorara sus pecados, sino porque la humildad había abierto una puerta que el orgullo mantenía cerrada. Existe un misterio espiritual que atraviesa toda la Escritura. Dios nunca desprecia un corazón quebrantado. Nunca. Puede parecer olvidado por los hombres. Puede ser señalado, humillado, ridiculizado. Pero cuando un alma deja caer todas sus máscaras delante de Dios, ocurre algo que ningún poder humano puede impedir. La misericordia comienza a obrar. Porque la misericordia necesita una rendija. Solo una pequeña grieta por donde pueda entrar la luz. El orgullo, en cambio, sella todas las puertas. Dice, no necesito ayuda. No necesito perdón. No necesito cambiar. Y el drama no consiste en que Dios deje de llamar. El drama consiste en que ya nadie responde. Por eso Jesús habló tantas veces de los niños. No porque fueran inocentes, sino porque todavía sabían recibir. El reino pertenece a quienes conservan esa capacidad de extender las manos vacías. No las manos llenas de méritos. Vacías. La salvación nunca ha sido el salario de los perfectos. Ha sido el regalo de los humildes. Eso explica por qué tantas personas aparentemente indignas experimentaban una transformación profunda al encontrarse con Cristo. No era magia. Era verdad. Por primera vez dejaban de luchar por demostrar su valor. Simplemente aceptaban que no podían salvarse por sí mismas. Y esa confesión, que el mundo interpreta como debilidad, en el cielo es el comienzo de la verdadera fortaleza. Mientras tanto, muchos religiosos continuaban atrapados en una prisión invisible. La prisión del mérito. Pensaban que cada oración acumulaba puntos. Que cada ayuno elevaba su posición. Que cada acto público aumentaba su prestigio delante de Dios. Pero el reino jamás funcionó como una balanza donde las buenas obras compensan las malas. Porque ninguna cantidad de virtud humana puede fabricar un corazón nuevo. Solo Dios puede hacerlo. Y para crear algo nuevo, antes debe romper aquello que se niega a cambiar. Tal vez esa sea la razón por la que el Evangelio resulta tan incómodo. No humilla únicamente al pecador evidente. También desmonta el orgullo del hombre aparentemente correcto. Nadie entra en el reino apoyado sobre sus propios méritos. Todos entran sostenidos por la misma gracia. La prostituta, el pescador, el fariseo, el rey, el mendigo, todos llegan exactamente igual, con las manos vacías. La diferencia nunca estuvo en quien pecó más. La diferencia siempre estuvo en quien permitió que Dios transformara su corazón. Y así, la frase de Jesús comienza a revelar toda su profundidad. No era una exaltación del pecado. Era una denuncia contra la autosuficiencia espiritual. No estaba diciendo que las prostitutas fueran mejores personas. Estaba diciendo que muchas de ellas habían reconocido antes su necesidad de un Salvador. Porque el reino de Dios no se abre para quienes aparentan perfección. Se abre para quienes tienen el valor de reconocer que, sin la misericordia divina, todos caminaríamos perdidos entre el polvo de los siglos. Y quizá, sin darnos cuenta, esa antigua conversación ocurrida en Jerusalén nunca terminó. Tal vez sigue desarrollándose hoy. No entre las piedras del viejo templo, sino en el silencio más profundo del corazón humano. Al final, la pregunta nunca fue acerca de las prostitutas. Esa fue solo la superficie. La verdadera pregunta siempre fue otra. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Durante siglos, los hombres respondieron con listas. Listas de méritos. Listas de normas. Listas de personas aceptables. Pero Jesús respondió con un espejo. No señaló únicamente a los líderes religiosos. Tampoco defendió simplemente a los marginados. Hizo algo mucho más inquietante. Obligó a cada ser humano a contemplar el estado real de su propio corazón. Porque es posible vivir toda una vida dentro de un templo, y jamás encontrarse con Dios. Es posible pronunciar miles de oraciones, y nunca permitir que una sola transforme el alma. Es posible conocer cada página de las Escrituras, y permanecer completamente ajeno al autor de ellas. Ese era el verdadero peligro, no la ignorancia, la familiaridad sin transformación. El corazón humano posee una extraña capacidad para acostumbrarse incluso a lo sagrado. Las palabras pierden su peso. Los milagros dejan de sorprender. La misericordia comienza a parecer un derecho en lugar de un regalo. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, el hombre reemplaza la presencia de Dios por la costumbre de hablar sobre él. Quizá ese sea uno de los silencios más tristes de la historia. No el silencio de la tumba, sino el silencio de un corazón que dejó de asombrarse. Porque toda relación verdadera comienza con el asombro. Cuando desaparece el asombro, la fe corre el riesgo de convertirse en rutina. Y una rutina religiosa puede parecer muy viva por fuera mientras, por dentro, el alma se consume lentamente. Por eso Jesús no vino únicamente a perdonar pecados.
Vino a despertar corazones. Cada encuentro narrado en los evangelios parece repetir el mismo patrón. Los orgullosos salían incómodos. Los humildes salían transformados. No porque unos fueran amados más que otros. El amor de Dios jamás ha conocido favoritismos. La diferencia estaba en la respuesta. La lluvia cae sobre toda la tierra, pero solo las semillas abiertas permiten que nazca la vida. Quizá por eso Cristo nunca rechazó a quien se acercó con sinceridad. Podía tratarse de un ladrón condenado a muerte, de una mujer sorprendida en adulterio, de un cobrador de impuestos despreciado por todos, de un pescador impulsivo, de un perseguidor de creyentes. Todos encontraron un lugar donde comenzar de nuevo. En cambio, quienes defendían desesperadamente su propia justicia rara vez pudieron comprender el regalo que tenían delante. No porque Dios cerrara la puerta, sino porque insistían en abrir una puerta que nunca había estado cerrada. Querían comprar con méritos aquello que solo podía recibirse con humildad. Y así, la frase de Jesús continúa atravesando los siglos con la misma fuerza con la que estremeció Jerusalén. Las prostitutas irán delante de vosotros al reino de Dios. No era una celebración del pecado. Era una advertencia contra la soberbia. Era un llamado desesperado para abandonar la máscara antes de que la máscara terminara convirtiéndose en el rostro. Porque existe una diferencia inmensa entre cometer pecados y construir una identidad alrededor de la idea de que jamás los necesitas confesar. El primero puede conducir al arrepentimiento. El segundo puede encerrar al alma durante toda una vida. Y entonces comprendemos que esta historia nunca trató exclusivamente de fariseos, ni de prostitutas, ni siquiera de la antigua Jerusalén. Habla de nosotros. Cada generación vuelve a levantar templos invisibles donde el ego ocupa el lugar que solo pertenece a Dios. Cada época fabrica nuevas formas de aparentar pureza mientras esconde heridas que nadie quiere mostrar. Hoy quizá ya no vistamos túnicas religiosas, pero seguimos construyendo imágenes cuidadosamente diseñadas para que otros admiren nuestra aparente fortaleza. Las redes sociales pueden convertirse en nuevos altares. La aprobación humana, en un nuevo incienso. La necesidad de parecer correctos, en un nuevo ídolo. Y mientras tanto, el corazón continúa esperando algo que ninguna apariencia puede ofrecer. Paz. La verdadera paz nunca nace de convencer a los demás de que somos buenos. Nace cuando dejamos de fingir delante de Dios. Porque el Creador no ama la versión perfecta que intentamos proyectar. Ama a la persona real que escondemos detrás de ella. Ese quizás sea el pensamiento más liberador y, al mismo tiempo, el más incómodo del Evangelio. Nunca tendremos que impresionar a Dios. Jamás. Antes de que pronunciáramos nuestra primera oración, Él ya conocía nuestras sombras. Antes de nuestro primer acto de bondad, ya había visto nuestras contradicciones. Antes de nuestro nacimiento, ya sabía cada caída que experimentaríamos. Y aún así, nos llamó. No porque fuéramos dignos, sino porque su amor nunca dependió de nuestra perfección. El fuego de la verdad divina no existe para consumir al pecador arrepentido. Existe para consumir el orgullo que le impide regresar a casa. Tal vez, cuando llegue el día en que toda máscara caiga y todo corazón quede completamente expuesto delante del Creador, la mayor sorpresa no será descubrir quién estaba lejos de Dios. La verdadera sorpresa será descubrir quién creyó estar tan cerca, que nunca sintió la necesidad de dar un solo paso hacia Él. Y quizá esa sea la advertencia más profunda que Jesús dejó resonando entre el polvo de los siglos. No temas reconocer tus heridas. Teme llegar al final de tu vida convencido de que nunca las tuviste. Porque las puertas del reino jamás se abrieron para los que parecían perfectos. Siempre estuvieron abiertas para quienes, con el corazón quebrantado, tuvieron el valor de susurrar una sola verdad. Señor, todavía te necesito.